Comenzamos con análisis y resultados de la quiniela Pro Gol 2147 de la semana pasada. Aquí se muestra lo que es el mapa comparativo de la quiniela Pro Gol 2147, en la cual puse mis 7 fijos y mis 7 dobles para esta quiniela. Ok, aquí se muestra lo que es el mapa comparativo de mis 7 fijos y 7 dobles, en la cual ingresé los sistemas y los resultados que me pueden dar aquí en esta quiniela. Ya he hablado de los pronósticos, están los resultados marcados como amarillo para esta quiniela, en la cual jugué todas las combinaciones posibles. Desgraciadamente no alcancé a agarrar el premio, pero sí vi un total de 10 aciertos, o sea que sí conseguimos en agarrar un buen resultado aquellos que siguieron mi canal y mi consejo para los resultados de esta quiniela Pro Gol 2147. Desgraciadamente del casillero 1 al 16 no los pude meter debido a falta de tiempo y organización y a fallas de internet ahí. Ya para ver si para esta semana puedo meter el mapa comparativo y dar un análisis de los momios de Pro Gol del mapa comparativo. A ver cómo nos va con esta quiniela 2148. Comenzamos con el análisis y datos de la quiniela Pro Gol número 2148 de fin de semana. La bolsa acumulada es de 5 millones de pesos. Primer partido, América contra Toluca. En los últimos 5 encuentros del América lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas. Mientras que el equipo del Toluca en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo del América lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas. Mientras que el equipo del Toluca en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el América, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Toluca. Su último juego fue el 13 de julio de 2022, en la cual América y Toluca quedaron 1-0. Para este encuentro me voy con el local, gana América. Siguiente partido, Monterrey contra Pachuca. En sus últimos 5 encuentros el Monterrey lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. Mientras que el equipo del Pachuca en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En sus últimos 5 juegos como local, el equipo del Monterrey lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. Mientras que el equipo de Pachuca en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 encuentros de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Monterrey, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Pachuca. Su último juego fue el 30 de septiembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Para este encuentro me voy con el local, gana Monterrey. Siguiente partido de la Liga Española, Betis contra Atlético de Madrid. En los últimos 5 encuentros de la Betis lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo Atlético de Madrid en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Betis lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas. Mientras que el equipo Atlético de Madrid en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Betis, un empate para ambos equipos y 4 victorias para Atlético de Madrid. Su último juego fue el 5 de marzo de 2022, en la cual Betis y Atlético de Madrid quedaron 1-3. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido, Girona contra Osasuna. En los últimos 5 encuentros del Girona lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Mientras que el equipo de Osasuna en los últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Girona lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Osasuna en los últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para Girona,
un empate para ambos equipos y 2 victorias para los Osasuna. Su último juego fue el 5 de enero de 2022, en la cual Girona y Osasuna quedaron 1-0. Para este encuentro, voy con local visita. Siguiente partido, Chelsea contra el Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra. En los últimos 5 encuentros del Chelsea lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo del Manchester United en los últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo del Chelsea lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas, mientras que el equipo del Manchester United en los últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias, 0 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 1 victoria para el Chelsea, 4 empates para ambos equipos y 0 victorias para el Manchester United. Su último juego fue el 27 de abril de 2022, en la cual ambos equipos quedaron 1-1. Para este encuentro voy con local visita. Siguiente partido, Leeds contra el Fulham. En los últimos 5 encuentros del Leeds lleva 0 victorias, 2 empates, 3 derrotas, mientras que el equipo del Fulham en los últimos 5 encuentros lleva 1 sola victoria, 1 empate, 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Leeds lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo del Fulham en los últimos 5 juegos de visita lleva 1 sola victoria, 0 empates y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 4 victorias para el Leeds, 0 empates para ambos equipos y 1 victoria para el Fulham. Su último juego fue el 20 de septiembre de 2021, en la cual ambos equipos quedaron empatados 0-0. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Roma contra el Nápoles de la Liga de Italia. En los últimos 5 encuentros del Roma lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota, mientras que el equipo del Nápoles en los últimos 5 encuentros lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Roma lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo del Nápoles en los últimos 5 juegos de visita lleva 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Roma, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Nápoles. Su último juego fue el 17 de abril de 2022, en la cual ambos equipos quedaron 1-1. Para este encuentro me voy con la visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal ProGol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de la quiniela ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido, Lille contra Mónaco de la Liga de Francia. En los últimos 5 encuentros del Lille lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Mónaco en los últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Lille lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Mónaco en los últimos 5 encuentros de visita lleva 4 victorias, 0 empates y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 1 victoria para Lille, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Mónaco. Su último juego fue el 5 de mayo de 2022, en la cual Lille y Mónaco quedaron 1-2. Para este encuentro me voy con empate visita. Siguiente partido, Victoria con Boavista de la Liga de Portugal. En los últimos 5 encuentros de Victoria lleva 3 ganados, 2 empatados y 0 derrotas, mientras que el equipo de Boavista en los últimos 5 encuentros lleva 2 ganados, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Victoria lleva 3 ganados, 1 empate y 1 sola derrota, mientras que el equipo visitante, Boavista, en los últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 ganados para Victoria,
2 empates para ambos equipos y una victoria por Boavista. Su último juego fue el 5 de mayo de 2022, en la cual ambos empataron 1-1. Para este encuentro voy con un local empate. Siguiente partido: Bragantino contra el Atlético Paranaense de la Liga de Brasil. En los últimos 5 encuentros del Bragantino lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo paranaense en los últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo Bragantino lleva 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas, mientras que el equipo paranaense en los últimos 5 encuentros de visita lleva 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para Bragantino, 1 empate para ambos equipos y 4 victorias para el Paranaense. Su último juego fue el 24 de junio de 2022, en la cual Paranaense y Bragantino quedaron 4-2. Para este partido voy con la visita. Siguiente partido: Santos contra Corinthians. En los últimos 5 encuentros del Santos lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas, mientras que el equipo de Corinthians en los últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Santos lleva 3 ganados, 0 empatados y 2 derrotas, mientras que el equipo de Corinthians en los últimos 5 juegos de visita lleva 0 victorias, 3 empatados y 2 perdidos. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Santos, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para el Corinthians. Su último juego fue el 13 de julio de 2022, en la cual Santos y Corinthians quedaron 1-0. Para este encuentro voy con un local empate. Siguiente partido: Go contra Ceará. En los últimos 5 encuentros del Atlético de Go lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Ceará en los últimos 5 encuentros lleva 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el Atlético de Go lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el equipo de Ceará en los últimos 5 juegos de visita lleva 0 victorias, 4 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Atlético de Go, 3 empates para ambos equipos y una victoria para el Ceará. Su último juego fue el 25 de junio de 2022, en la cual Ceará y Atlético de Go quedaron 1-1. Para este encuentro voy con un local. Siguiente partido: Cuiabá contra Goiás. En los últimos 5 encuentros de Cuiabá lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Goiás lleva 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Cuiabá lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Goiás en los últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Cuiabá, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para el Goiás. Su último juego fue el 25 de junio de 2022, en la cual Goiás y Cuiabá quedaron 1-0. Para este encuentro voy con un empate visita. Siguiente partido: Patriotas contra Bucaramanga de la Liga de Colombia. En los últimos 5 encuentros del Patriotas lleva una sola victoria, 2 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Bucaramanga en los últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Patriotas lleva una sola victoria, 3 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Bucaramanga en los últimos juegos de visita lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Patriota,
2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Bucaramanga. Su último juego fue el 6 de mayo de 2022, en la cual ambos equipos quedaron 1-1. Para este encuentro voy con la visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela ProGol número 2148 de fin de semana. Suerte y nos vemos.